Hola a todos, bienvenidos al bloque sobre modelos generativos. En esta parte vamos a ver algunos de los modelos más influyentes dentro del aprendizaje profundo moderno. Bueno, empezamos por las redes generativas adversarias, o GANs. Son modelos especialmente interesantes porque no aprenden simplemente a clasificar datos, sino a crear datos nuevos. ¿Vale? La idea clave que quiero que llevéis aquí es que el aprendizaje no se basa solo en optimizar una red, sino en una competición entre dos redes que se empujan mutuamente a mejorar. Bueno, hasta ahora la mayoría de los modelos que hemos visto son discriminativos, es decir, reciben un dato y toman una decisión. Bueno, esta imagen es de un gato, es de un perro, este correo es spam o no es spam. Los modelos generativos hacen algo distinto y más ambicioso. Intentan aprender cómo son los datos, ¿vale? Cuál es la estructura interna de los datos o su distribución. Cuando un modelo aprende esa distribución, puede muestrear de ella, es decir, crear ejemplos nuevos que no estaban en el conjunto original, pero que parecen reales. Esto se aplica a imágenes, audio, texto, incluso datos sintéticos para simulación o privacidad. Una GAN, propuesta por Ian Goodfellow en 2014, está formada por dos redes neuronales entrenadas al mismo tiempo. La primera es el generador, que intenta crear datos falsos pero realistas, y la segunda es el discriminador, que intenta distinguir entre datos reales y datos generados. Entonces el entrenamiento se basa en la idea de competencia adversarial, es decir, una red intenta engañar a la otra y la otra intenta no dejarse engañar. Bueno, aquí la analogía clásica es la del falsificador y el policía, ¿no? Imaginémonos que el generador es como un falsificador de billetes que al principio hace copias muy malas de los billetes reales. En cambio, el discriminador es como un policía experto que detecta fácilmente los billetes falsos. Pero cada vez que el policía detecta un fallo, el falsificador aprende y mejora sus falsificaciones. Entonces, el objetivo final es que el falsificador sea tan bueno que el policía ya no pueda distinguir lo que es falso de lo que es real. Ese es el punto de equilibrio que buscamos en una GAN bien entrenada. Bueno, aquí vemos el esquema general. El generador, que lo veis aquí en el bloque verde, recibe ruido aleatorio y va a producir una muestra sintética. Entonces, esa muestra, junto con muestras reales del dataset, se envía al discriminador. El discriminador devuelve una probabilidad, ¿vale? Nos va a decir si una entrada pues, parece real o parece falsa. Y esa señal se va a utilizar para entrenar ambas redes, pero tanto el generador como el discriminador. Pero los dos van a tener objetivos opuestos dentro de ese entrenamiento. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a repasarlo un poco. El generador no recibe imágenes reales como entrada, recibe un vector de ruido. ¿Vale? Normalmente puede ser una distribución simple, gaussiana, bueno, simplemente ruido. Y es un vector que no tiene significado, es una semilla aleatoria. El generador va a transformar ese ruido en un dato con la misma forma que los datos reales, ¿vale? Por ejemplo, una imagen. Y su trabajo es aprender un mapeo desde el caos, desde el ruido, hacia algo estructurado y realista. Dentro de la arquitectura, internamente, el generador suele ser una red que va expandiendo ese vector de ruido. ¿Vale? Entonces empezamos con pocas dimensiones y poco a poco pues vamos aumentando hasta llegar al tamaño de una imagen real. Se utilizan capas densas, convoluciones traspuestas, normalización, funciones no lineales, ¿vale? Todos los componentes que hemos visto hasta ahora en el curso. Entonces el generador sería como un escultor que empieza con un bloque de piedra y le va dando forma poco a poco. Bueno, aunque empecemos con ruido, durante el entrenamiento el generador va a organizar el espacio latente. ¿Qué quiere organizar? ¿Qué quiere decir? Bueno, aprender una estructura interna o tener un espacio latente organizado.
quiere decir que distintas direcciones dentro de ese espacio pues van a empezar a corresponder con conceptos abstractos. Pues el grosor de un trazo, una rotación, un estilo. Nadie le dice explícitamente qué es el grosor al modelo o la rotación, pero el modelo lo va descubriendo solo. Es lo que se llama, durante el entrenamiento, es lo que se llama una representación interna emergente. ¿Vale? Entonces, el espacio latente organizado es el espacio interno donde el modelo representa los datos de forma estructurada y continua, no como ruido caótico. Esto significa que puntos cercanos en el espacio pues, generan datos similares y al moverse suavemente por ese espacio se producen pues, cambios graduales y coherentes en las muestras aleatorias. Aunque el modelo no recibe etiquetas ni conceptos explícitos, durante el entrenamiento sí que aprende a organizar ese espacio de forma que las direcciones capturen variaciones significativas de los trazos. ¿Vale? Esto emerge de forma automática para generar datos realistas. Bueno, en cambio, el discriminador es conceptualmente más sencillo. Es simplemente un clasificador binario que recibe una muestra y devuelve una probabilidad. Es decir, cómo de cerca está esa muestra de ser real o de ser falsa. ¿Vale? Es decir, va a actuar un poco como un crítico que evalúa la calidad de lo que produce el generador. Entonces, en la arquitectura del discriminador suele ser una red convolucional estándar. ¿Vale? Es decir, a medida que avanza, va reduciendo la dimensionalidad hasta llegar a una sola neurona de salida. Ahora, aquí es importante la regularización porque si el discriminador se vuelve demasiado perfecto, si lo hace todo perfecto, entonces el generador va a dejar de recibir información útil. Bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Bueno, y aquí está un poco lo que sería el corazón de las redes adversarias, que es la función de pérdida. ¿Vale? Este juego min-max. Esto quiere decir que el discriminador quiere maximizar esta función, mientras que el generador quiere minimizarla. ¿Vale? Y en esta función de pérdida veis que tenemos dos términos. El primer término va a recompensar al discriminador por reconocer datos reales, mientras que el segundo término recompensa al discriminador por detectar datos falsos. ¿Vale? En cambio, el generador lo que quiere es intentar que ese segundo término sea, el generador lo que intenta es que ese segundo término sea lo peor posible para el discriminador. ¿Vale? Por eso se llama min-max. Porque mientras uno quiere minimizar esta función, el otro la quiere maximizar. ¿Vale? Entonces lo que decíamos, los objetivos de cada red. El discriminador quiere acertar, retornar 1 si los datos son reales y 0 si son falsos, y el generador pues quiere engañar al discriminador. Es literalmente un juego, lo que beneficia a uno perjudica al otro. Entonces, ¿qué problemas tiene en la realidad esta metodología o esta aproximación? Bueno, pues que son redes que son difíciles de entrenar, ¿vale? Podemos tener muchos problemas, gradientes débiles, inestabilidad, colapso de modos. El colapso de modos es cuando el generador aprende a producir siempre el mismo tipo de muestra, ¿vale? Es decir, es como un falsificador que aprende a copiar un único billete perfecto, pero solo ese billete, ¿vale? Como siempre consigue engañar al discriminador, pues va a producir siempre el mismo tipo de muestra. O que una red tenga un dominio absoluto sobre la otra, ¿vale? Es decir, o bien que el discriminador clasifique todos los datos correctamente todo el tiempo, o bien que el generador engañe todo el tiempo al discriminador, ¿vale? Si alguno de los dos funciona de forma perfecta, la red, el modelo no puede mejorar en su conjunto, porque los dos tienen que poder competir para ir mejorando ambos al mismo tiempo, ¿vale? Eso es un poco la clave de este tipo de redes y lo que es realmente complicado, que es que los dos, que el generador y el discriminador, estén en equilibrio, ¿vale? No domine ninguno al otro. Bueno, entonces, lo que decíamos, si el discriminador es demasiado fuerte, el generador no aprende. Y si el generador
es demasiado fuerte, entonces el discriminador pierde señal, ¿vale? Los dos tienen que mejorar simultáneamente. Bueno, dentro de sus aplicaciones pues han tenido mucho impacto, desde imágenes fotorrealistas hasta superresolución, deepfakes, aumento de datos. También se utilizan en arte generativo, música y detección de anomalías, ¿vale? Pues tenemos que reflexionar un poco sobre sobre el uso ético de todos estos modelos, ¿vale? En cuanto a utilizarlos de forma responsable. Y vamos a ver un ejemplo práctico donde plasmamos un poco lo que hemos comentado, ¿vale? El ejemplo que tenéis en los apuntes de teoría es pues, utilizar un conjunto de dígitos escritos a mano, y el objetivo es que a partir de ruido vamos a intentar generar dígitos plausibles o que son reconocibles. Entonces, al principio van a ser manchas sin sentido, pero con el entrenamiento pues tienen que empezar a aparecer números. En el flujo del experimento, pues inicializamos ambas redes, entrenamos de forma adversarial, seguimos las pérdidas de discriminador y generador y visualizamos las muestras. ¿Vale? Aquí es fundamental para detectar problemas de estabilidad. Bueno, entonces en este gráfico veis un poco cómo evolucionan las pérdidas a lo largo de las distintas épocas, y como veis, lo que diferencia el entrenamiento de este modelo con respecto a los otros es, primero, aquí vamos a tener dos pérdidas, una del discriminador y otra del generador, y lo que vamos a buscar no es que una tienda a cero o que ambas tiendan a cero, sino que se mantenga el equilibrio que veis aquí, ¿vale? Que se mantengan las dos en equilibrio. Es normal tener oscilaciones moderadas, pero este equilibrio es lo que nos lleva a que pues, las dos vayan aprendiendo y el modelo funcione al final, ¿vale? Esto es precisamente lo que hace complicado el entrenamiento de estos modelos, que es obtener este equilibrio. Y luego aquí en la transparencia siguiente pues tenéis lo que sería la evolución de las muestras o de los números que estamos intentando generar. En la primera fila tenéis lo que sería la primera o las primeras épocas, como veis es simplemente un borrón de ruido, y según vamos bajando en las filas, pues vamos yendo cada vez a épocas más avanzadas. ¿Vale? Entonces vemos cómo el generador va pasando de ruido a estructuras cada vez más reconocibles, ¿eh? De forma que en la última fila ya somos prácticamente capaces de reconocer todos los números. ¿Vale? Esto es una demostración de aprendizaje generativo. Bueno, entonces las GANs suponen un cambio de paradigma, porque el aprendizaje surge de la competición, ¿eh? Tienen mucho potencial creativo, pero son difíciles de entrenar. Y como toda tecnología potente, pues plantean retos éticos. Bueno, pues sobre todo que vamos a ver durante los próximos años, pues de uso responsable de estas redes y de poder diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. ¿Vale? La clave está en encontrar un poco de equilibrio entre innovación, control de los datos y responsabilidad. Bueno, vamos a ver otro modelo que es muy interesante en este sentido, ¿vale? Que sería pues, el segundo gran paradigma de modelos generativos modernos, que son los modelos de difusión y particularmente Stable Diffusion. Entonces, si las GANs hemos visto que aprendían a generar mediante competición, aquí el enfoque es distinto, es aprender a generar imágenes a partir de ruido, ¿vale? Paso a paso. Esta familia de modelos es la base de la mayoría de los sistemas actuales de generación de imágenes a partir de texto. Entonces, los modelos de difusión son modelos generativos probabilísticos. ¿Vale? Esto significa que modelan explícitamente un proceso estocástico, con ruido, y no es una generación directa. La idea clave es muy sencilla conceptualmente. Si soy capaz de aprender a quitar ruido de una imagen, entonces también puedo generar imágenes empezando desde ruido puro. ¿Vale? Es un enfoque pues, inspirado en procesos físicos, como la difusión del calor o de partículas, pero aplicado al aprendizaje automático. Bueno, aquí vemos un poco una comparación directa con las GANs. Bueno, las GANs generan la imagen de una sola vez y se entrenan mediante un juego adversarial, ¿vale? Son potentes pero inestables. Los modelos de difusión, en cambio, generan la imagen progresivamente,
¿vale? Y su entrenamiento es mucho más estable. ¿Vale? A cambio, la generación es más lenta porque requiere muchos pasos. ¿Vale? En resumen, las GANs son rápidas pero delicadas y difusión es más lenta pero mucho más robusta. Entonces, la idea se basa en dos procesos opuestos, la idea de la difusión. Primero, un proceso directo en el que vamos destruyendo una imagen real añadiendo ruido poco a poco, y luego un proceso inverso que es el que aprende la red, ¿vale? Es decir, cómo deshacer ese ruido. Entonces, si sé añadir ruido de forma controlada y también sé quitarlo, puedo empezar desde ruido puro y acabar en una imagen coherente, ¿vale? Es como aprender a desenfocar una imagen y luego aprender exactamente cómo volver a enfocarla. Vamos a parar un momento en esta diapositiva porque aquí está un poco la base de los modelos de difusión, ¿vale? La idea sería, empezamos con una imagen real que llamamos x sub 0 y sería una imagen normal del conjunto de datos. Entonces la idea del proceso de difusión es ir añadiendo ruido aleatorio poco a poco, ¿vale? En muchos pasos hasta destruir completamente la imagen original, ¿vale? Es un proceso que este proceso en esta parte no se aprende, sino que este proceso está definido de antemano. ¿Vale? En cada paso generamos una nueva versión de la imagen que llamamos x sub t a partir de la anterior, que sería x sub t menos 1. Entonces, la probabilidad de obtener x sub t dado x sub t menos 1 sigue una distribución normal. ¿Vale? Esta n que tenéis aquí significa una distribución normal o gaussiana. Y aquí tenemos la media. En esta fórmula lo que tenemos es, bueno, las distribuciones de probabilidad se definen por la media y la varianza, ¿no? Entonces aquí la media de esta distribución es la raíz cuadrada de 1 menos beta sub t multiplicado por x sub t menos 1. Este beta sub t es un número pequeño y positivo que controla cuánta cantidad de ruido añadimos en el paso t. ¿Vale? Cada paso puede tener su propio beta, su propia cantidad de ruido, por eso lleva el subíndice t. El término de la raíz cuadrada, este término que tenéis aquí de raíz cuadrada de 1 menos beta sub t, significa que en cada paso conservamos la imagen anterior, pero la atenuamos un poco, ¿vale? Es decir, la imagen sigue ahí, pero pierde intensidad progresivamente. Y después la varianza de la distribución es beta sub t por la identidad, ¿vale? Esto significa que añadimos ruido gaussiano independiente a cada píxel. Y la cantidad de ruido está controlada por beta sub t. Vale, dicho de otra forma, el beta sub t es el volumen del ruido en ese paso concreto del proceso. Vale, bueno, de forma intuitiva es como si dijéramos que x sub t es igual a la imagen anterior, un poco debilitada, más ruido aleatorio. ¿Vale? Entonces, en cada paso mezclamos dos cosas. La imagen del paso anterior y un poco de ruido nuevo. ¿Vale? Si nos imaginamos una analogía, pues es un poco como una fotografía a la que le empieza a caer nieve encima. Entonces al principio la foto se ve perfectamente, pero en cada paso cae un poco más de nieve, ¿vale? La imagen sigue ahí, pero cada vez se distingue menos. Y después de muchos pasos, solamente vamos a ver nieve. Esto es lo que ocurre cuando el número total de pasos, que llamamos t mayúscula, es grande, ¿vale? Después de muchos pasos, x sub t, la imagen, es decir, la imagen en el último paso, se comporta ya como ruido gaussiano puro, es decir, ya al final ya no queda nada de la imagen original. ¿Vale? Esto es fundamental porque significa que todas las imágenes, independientemente de cómo empezaran, acaban convertidas en el mismo tipo de ruido. ¿Vale? Y este proceso no es un proceso que se entrene o que se aprenda, sino que esta parte está definido totalmente por estas ecuaciones. Entonces, el aprendizaje real ocurre en el proceso inverso, cuando el modelo aprende a deshacer este proceso y a quitar el ruido paso a paso. ¿Vale? Es cuando, si aprendemos a hacer eso bien, entonces podemos empezar desde ruido puro y generar imágenes realistas. Vamos a ver el proceso inverso, el de noising. ¿Vale? Aquí es donde ocurre el aprendizaje real. En el proceso forward sabíamos exactamente cómo añadir ruido. Aquí el objetivo es aprender justo lo contrario. Lo que queremos aprender es la probabilidad de pasar de una imagen ruidosa, x sub t,
a una imagen un poco menos ruidosa, x sub t menos 1, ¿vale? Esto es lo que representa la fórmula. Y aquí z, donde tenemos p sub z, esto significa, representa los parámetros de la red neuronal que estamos entrenando. ¿Vale? En la práctica el modelo no reconstruye directamente la imagen limpia, lo que aprende es a estimar el ruido presente en una imagen y eliminar solamente una pequeña parte en cada paso. ¿Vale? Este proceso se repite muchas veces, quitando ruido progresivamente hasta llegar a una imagen coherente. Y luego la arquitectura que se utiliza habitualmente para este proceso es la UNet, ¿vale? Que ya hemos visto en módulos anteriores, en lecciones anteriores, porque permite combinar pues, la información global de la imagen con detalles locales, ¿vale? Lo que es interesante para tareas de denoising. Entonces, vamos a explicar ahora cuál es exactamente el objetivo del entrenamiento en el modelo de difusión. ¿Vale? Aquí hay una idea importante. Entonces, lo que decíamos era que entrenábamos la red para predecir el ruido que se ha añadido en cada paso. ¿Vale? La función de pérdida es la que aparece en la diapositiva. La pérdida que tenéis aquí, L, es la esperanza del error cuadrático entre el ruido real y el ruido que predice la red. ¿Vale? Cuando veáis la letra L, aquí se lee simplemente como la pérdida. Y luego la E que tenéis aquí con corchetes es la esperanza, ¿vale? Se lee como la esperanza y significa que estamos calculando el valor medio sobre muchos ejemplos y muchos pasos de difusión. Bueno, veis que dentro de la esperanza aparece una resta entre dos términos, ¿vale? El primer término es epsilon, que es el ruido real, ¿vale? Es decir, es el ruido que nosotros hemos añadido a la imagen en el proceso de difusión y que lo conocemos exactamente porque lo hemos generado nosotros. Y en el segundo término es el epsilon sub z de x sub t y t. ¿Vale? Esto se lee como el epsilon que predice el modelo con parámetros z dado x sub t y el paso t. En este caso, como decíamos, z representa todos los parámetros de la red neuronal, ¿vale? Es decir, los pesos que estamos entrenando. Y x sub t es la imagen ruidosa del paso t del proceso de difusión. ¿Vale? La doble barra vertical con el cuadrado al final simplemente es una norma al cuadrado. ¿Vale? En la práctica lo que es un error cuadrático medio. ¿Vale? Lo que normalmente llamamos MS. Es decir, medimos cuánto se diferencia el ruido real del ruido que predice la red. Elevamos esa diferencia al cuadrado y hacemos la media. ¿Vale? Lo importante aquí es entender un poco la idea conceptual, que es que el modelo no intenta reconstruir directamente la imagen limpia, sino que intenta responder a una pregunta más sencilla, que es, dado un dato ruidoso, ¿qué parte es ruido y qué parte no es ruido? ¿Vale? Como sabemos exactamente qué ruido hemos añadido, pues el entrenamiento es muy estable y la señal de aprendizaje es muy clara. ¿Vale? Una analogía sería pensar en un restaurador de cuadros, que cuando está restaurando el cuadro, pues no le pedimos que pinte el cuadro desde cero, sino que va identificando qué partes son suciedad y qué partes no, y sabe quitar la suciedad, con lo cual al final el cuadro original aparece solo. Ahora, este es el motivo por el que los modelos de difusión se entrenan de forma mucho más estable que las GANs. Entonces, cuando el modelo aprende bien a predecir el ruido en todos los pasos, ya podemos usarlo al revés, ¿vale? Empezamos desde ruido puro y vamos quitando ruido poco a poco, hasta que aparece la imagen. Bueno, una vez visto cómo funcionan, vamos a ver un poco la evolución de estos modelos. Desde 2020 han evolucionado muy rápido. ¿Vale? Primero teníamos los Denoising Diffusion Probabilistic Models, que es el modelo original que acabamos de describir, y luego tuvimos los modelos guiados, ¿vale? Es decir, añaden un clasificador externo para que en cada paso del denoising se empuje la imagen hacia una clase concreta, ¿vale? Pues por ejemplo un perro, un coche, un paisaje. Después tenemos ya los Classifier Free Guidance, donde ya no usamos un clasificador externo, ¿vale? Aquí vamos a entrenar un modelo de difusión de dos formas, a veces condicionado, por ejemplo con texto, y a veces sin ninguna condición. ¿Vale? Posteriormente, en 2022,
tenemos los Latent Diffusion Models, que lo que hacen es difusión en el espacio latente, ¿vale? Es decir, en lugar de trabajar con la imagen completa, aquí lo que vamos a hacer es ya trabajar con una versión comprimida de la imagen. Vamos al añadir ruido y eliminarlo paso a paso, esto se hace en el espacio latente, no en los píxeles, ¿vale? Por lo que es mucho más eficiente computacionalmente. Luego finalmente tenemos Stable Diffusion, que combina todo lo anterior, que lo vamos a ver a continuación, y luego ya más recientemente se están utilizando dentro de estos modelos transformers y formulaciones continuas como flow matching. Digamos que actualmente es un campo muy activo dentro de la generación de imágenes. Bueno, entonces vamos a ver un poco los modelos de difusión latente, ¿vale? Como decíamos, la clave para hacer este tipo de modelos prácticos es que en lugar de hacer difusión en píxeles, lo hacemos sobre el estado latente. Entonces aquí vamos a utilizar una arquitectura nueva, un módulo nuevo que se llama Variational Autoencoder, ¿vale? Autoencoder variacional. Este autoencoder variacional lo que hace es funcionar un poco de traductor entre el espacio latente y el, digamos, espacio real de la imagen, ¿vale? Es decir, nos va a permitir convertir lo que tenemos en el espacio latente en imagen y viceversa, pasar una imagen al espacio latente. Bueno, entonces, como decíamos, la difusión ocurre en el espacio latente reduciendo el coste de entrenamiento y la calidad visual se mantiene porque el BAE conserva la información, ¿vale? Es el que, como decíamos, nos hace de traductor. Y como veis, tiene varias ventajas. Entonces, Stable Diffusion es una implementación práctica concreta de este enfoque de difusión en el espacio latente. Y en este caso va a estar guiado por texto mediante CLIP. Si os acordáis, CLIP es un modelo que también hemos visto que lo que hace es combinar texto e imágenes en el mismo espacio latente, ¿vale? Es decir, nos va a permitir, al combinar texto e imágenes en el espacio latente, nos va a permitir guiar a Stable Diffusion. Además, este modelo se lanzó en 2022 como código abierto, por eso es además bastante interesante, y fue un poco lo que democratizó el texto a imagen, ¿no? Porque pues, por primera vez podíamos generar imágenes de alta calidad en nuestro propio ordenador. Bueno, entonces vamos a ver un poco la arquitectura, ¿vale? Aquí tenemos varias componentes principales. Como decíamos, tenemos el Variational Autoencoder, que es lo que comprime y reconstruye imágenes, lo que decíamos, un poco traductor entre espacio latente e imágenes, y tiene un codificador y un decodificador, el Variational Autoencoder. Después tenemos la UNED, que la utilizamos en el proceso de eliminar el ruido, como habíamos dicho, y luego teníamos CLIP, que es lo que nos permite convertir el texto en embeddings, es decir, convertir el texto al espacio latente para poder ir guiando el proceso de difusión a generar pues, una imagen que coincida con el texto que hemos introducido, ¿vale? Entonces así sería el proceso. El texto que va a guiar el proceso de entrenamiento, el proceso de inferencia entra por CLIP y al estar en el espacio latente pues es lo que nos permite guiar un poco la generación de la imagen. Y luego por último tenemos un planificador, un scheduler, que es lo que controla los pasos de difusión, ¿vale? Los pasos de añadir y quitar el ruido. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos que es un modelo que tiene ya varios componentes de los que hemos visto en el curso. Como veis, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Que en los modelos más avanzados pues, se van utilizando los modelos anteriores como si fuera un bloque de Legos, ¿no? Se van utilizando modelos anteriores. Y aquí veis un poco la arquitectura, lo que sería el pipeline de entrenamiento.
¿vale? Durante el entrenamiento partimos de la imagen real, lo tenéis representado en el bloque azul, la codificamos en el espacio latente mediante el codificador, el Variational Autoencoder, y le añadimos ruido. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo que hacemos esto, el texto se convierte en un embedding y ahí en la UNED, ¿vale? Todo esto sería tanto la salida del codificador de texto como la imagen original con ruido, serían entradas en la UNED que va a intentar predecir el ruido. Y en este sentido calculamos la pérdida con la fórmula que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Calculamos la pérdida y esto es lo que nos permite entrenar el modelo. ¿Vale? Esta sería un poco la idea. Veis un poco que se combinan aquí todos los componentes. Bueno, y vamos a ver un poco cómo será el pipeline de generación y ahora vamos a ver cómo sería el pipeline de entrenamiento. Perdón, esto es la descripción, ¿vale? Esto es un poco la descripción del modelo que hemos visto. Bueno, un poco lo que os acabo de contar de palabra, pues es un poco lo que tenemos en esta diapositiva. Bueno, eso era el pipeline de entrenamiento y ahora vamos a ver el de generación. ¿Vale? En generación hacemos lo contrario. ¿Vale? Aquí empezamos con ruido puro, que lo tenéis representado en el bloque gris, y también vemos cómo pues nos entra el texto a partir del codificador de texto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar denoising iterativo guiado por el texto, ¿vale? Es decir, vamos quitando ruido paso a paso, y al final vamos a obtener un latente limpio. ¿Vale? Lo que nos sale de la UNED, una vez que ha ido extrayendo todo el ruido en el proceso de denoising, es ya unos embeddings en el espacio latente ya sin ruido. Y ahora el Variational Autoencoder, que lo tenéis aquí representado en el bloque naranja, es lo que decodifica ese ruido ya en una imagen generada, ¿vale? Que sería lo que tenemos en la salida. Bueno, este sería un poco la descripción de la imagen que acabamos de ver. Y aquí tendríamos pues un ejemplo de generación de imagen, donde podéis ver pues 3 imágenes distintas, es decir, 3 que se han generado a partir del mismo prompt, ¿vale? Este es el ejemplo que tenéis en los apuntes de teoría, donde simplemente pues hemos combinado todos los componentes que tiene Clip y le hemos dicho que nos genere una imagen fantástica de pues un paisaje con una cascada, con aguas, con una especie de bosque. ¿Vale? Le hemos introducido ese prompt y aquí, como veis, en la primera columna, a la izquierda de todo, tenemos lo que sería ruido puro, ¿vale? Ahí tenemos ruido aleatorio. Y aquí veis como a lo largo de las épocas, poco a poco, bueno, a lo largo de los distintos pasos, en este caso, se va eliminando un poco de ruido de la imagen. ¿Vale? En la segunda columna tenemos un poco menos de ruido, en la tercera un poco menos de ruido, y así sucesivamente hasta que ya en la última columna tenemos la imagen final, ¿vale? La imagen real sin ruido. ¿Vale? Entonces aquí, pues, como veis, como cada vez partimos de un ruido diferente, pues al final llegamos también a una imagen diferente, aunque introduzcamos el mismo prompt. ¿Vale? Sería un poco la idea. Bueno, luego los planificadores es lo que controla un poco el número de pasos, donde pues más pasos suelen significar más calidad pero más tiempo, y menos pasos más velocidad. ¿Vale? Entonces ahí tenemos un poco un compromiso entre calidad y eficiencia. ¿Vale? Tenéis ahí distintos tipos de planificadores que se pueden usar también. Bueno, algunos modelos más actuales pues sustituyen la UNED por transformers. ¿Vale? Entonces en este caso la imagen se trata como una secuencia de parches
y permite utilizar atención global y tener más coherencia dentro de la imagen, ¿vale? Tenéis aquí varios ejemplos que aplican esto. Y luego también, bueno, tenemos otro método también moderno que sería Flow Matching, que es ya lo que se aplica en Stable Diffusion 3 o en Flux, que salió en 2024, que lo que hace es aplicar esta difusión como una dinámica continua, ¿vale? Es decir, en este caso tenemos, ser una dinámica continua, vamos a tener menos pasos, va a ser un proceso determinista y una generación más rápida, ¿vale? Es la base de modelos muy recientes. Bueno, dentro de las ventajas son claras, es alta calidad visual, tenemos un entrenamiento estable, ya el entrenamiento es mucho más sencillo que utilizando GANs y bueno, pues tenemos, es un modelo donde la inferencia es más lenta, ¿vale? Aún así, pues hoy por hoy es el enfoque dominante. Bueno, entonces la idea fundamental, el resumen final sería que Stable Diffusion aprende a encontrar imágenes escondidas dentro del ruido y a ir revelándolas progresivamente guiado por el espacio natural, ¿vale? Acordaros que opera en el espacio latente y pues la generación es guiada por texto mediante clip. Es una forma de tener imaginación artificial controlada, ¿vale? Este sería un poco el último modelo de este bloque, ¿vale? Acordaros que tenéis toda la teoría detallada con ejercicios prácticos dentro de los apuntes de teoría, ¿vale? Si queréis entrar en más profundidad dentro de estos conceptos. Bueno, por lo demás, pues nada, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente bloque.